Barrios destruidos, barrios que definitivamente están en manos de los narcos, barrios deteriorados. ¿Hay alguna posibilidad de reconvertir todo esto? De ir en contra de la corriente, o sea, del continuo deterioro, para que finalmente barrios se recuperen y haya alguna posibilidad para las personas que viven allí y que no estén en manos de los narcos. Conversamos con Iván Poduje, ustedes lo conocen, arquitecto, socio de Atisba Monitor, y que ha hecho un trabajo, junto con otros socios, ha hecho un trabajo con la idea de recuperar barrios. En medio de todo este caos que se vive en Chile, la posibilidad de recuperar barrios. Hola, Iván. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. A ver, hay un montón de barrios que están dominados por los narcos, donde no hay policía, y la policía llega y se va. Son los narcos los que dominan, los que están las 24 horas allí. Tú hablas en un estudio que has hecho de segregación urbana, de violencia, de narcotráfico. Tú has presentado un plan de recuperación de barrios. ¿Cuál es la situación en estos momentos y en qué consiste esta idea de recuperar barrios? La situación hoy día en la ciudad de Santiago, al menos, que tenemos alrededor de 160 barrios críticos que fueron en algún momento identificados por la Fiscalía, por el Ministerio Público, por concentración de delito de narcotráfico, donde hay una población de 1 millón de personas aproximadamente. Y entendemos como un barrio crítico, un barrio que no solo tiene alta densidad de delito de narcotráfico, sino que donde el Estado ya no está cumpliendo funciones propias del Estado, donde las empresas de servicios no pueden entrar, donde los espacios están abandonados y donde los niños en particular, que son los principales afectados, están a merced de estas bandas. Su escuela, vimos en el caso de Los Pejos, que es uno de los barrios, ¿cierto?, que tuvo que cerrar, la José María Caro Sur, la escuela Filipinas, porque hay un funeral narco. Entonces tenemos estos 160 barrios, tenemos 1 millón de personas afectadas y nosotros lo que hicimos fue escoger los 84 barrios más críticos, dentro de los críticos, con una población cercana a los 600.000 habitantes. Y en esos barrios lo que proponemos es reforzar los edificios o los servicios públicos que ya están, crear otros nuevos y básicamente aumentar la presencia de empresas de Estado y de servicios. Esa es la propuesta. Y se basa en una estrategia que han aplicado los franceses que se llama capilaridad territorial, que consiste en construir muchos pequeños proyectos para poder tener resultados al corto plazo, que es lo más importante. ¿Y el estallido social empeoró la situación? Sin duda alguna. El estallido tiene un componente de origen en la segregación urbana y la presencia de estas bandas que se empoderan cuando las barreras de control público caen y cuando los policías en particular pierden territorio, y con eso se generó un avance en el control territorial que ejercen estas bandas, que en algunos casos es bastante crítico, en algunos barrios donde los carabineros están básicamente trincherados en sus comisarías y no salen. Normalmente lo que dicen los alcaldes, necesitamos una comisaría, necesitamos más carabineros, también vecinos dicen lo mismo, claro, ven la delincuencia en la puerta de sus casas. Pero no basta con eso, ¿no? No, la experiencia internacional demuestra que no basta con eso. Y de hecho, si tú no resuelves primero estas condiciones de entorno, primero, lugares abandonados, que favorecen la comisión de delitos. Segundo, infraestructuras que están muy vulnerables, por ejemplo, jardines infantiles, colegios, escuelas, consultorios que tienen que ser brindados. Tú no sacas nada con llevar carabineros, ¿ya? No van a poder operar si es que no están estos otros componentes. Por lo tanto, son muy importantes los 3 pilares que estamos trabajando, y el policial es uno, pero no es el foco nuestro. Tú dices, no basta mejorar los espacios públicos, y tú pones el ejemplo del programa Quiero mi barrio. Sí. No, es mucho más complejo que eso. O sea, no son solamente policía, no son solamente espacios públicos, no son solamente luminarias para que esto esté claro en la noche, es mucho más que eso. Eso es lo que vimos en el caso francés. O sea, cuando tú tienes una situación de un barrio que ya está con niveles de control y de violencia altísimos, si tú arreglas una plaza, esa plaza no la va a poder ocupar y va a durar muy poco y se va a echar a perder, ¿ya? Si tú arreglas las luminarias, solamente esas luminarias las van a romper o las van a quebrar. Por lo tanto, tú requieres tener una presencia de edificios, de servicios. Por eso nosotros apuntamos a los servicios. Te voy a poner un caso que funciona muy bien. Cuando tú mejoras los jardines infantiles y las escuelas y los liceos, las propias bandas que están ahí permiten que se trabaje porque sus niños son alumnos, porque muchos viven ahí. Entonces tú partes con una condición de cambio de entorno que tiene como objetivo proteger a los niños que están a merced de estas bandas. ¿Y tú crees que es posible convivir con las bandas? Porque una alternativa es echarlas,
pero no sé si eso es factible hoy. ¿Es posible que esto conviva con las bandas de narcotraficantes? Nosotros hicimos un trabajo en Conchalí, en la población Irene Frey, donde el control de bandas es total, es una población pequeña además. Y la única posibilidad que había, dado que los policías no llegaban y cuando llegan son digamos, atacados como una emboscada, era empezar a trabajar con las comunidades. Los narcos no trabajaban directamente, pero los hijos, sobrinos, parientes de ellos viven en la población. Por lo tanto, cuando tú partes por los niños, partes por las áreas deportivas, pero no solo canchas, por las piscinas, por los lugares cerrados, hay una posibilidad mayor de poder trabajar en el barrio primero. Tú dices que hay que intervenir 35 sectores que presentan entornos degradados. Sí. Es un montón, esto es un trabajo grande. 35 sectores de la región metropolitana. Tú me miras que no, pero yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, lo que hicimos fue de todo el barrio, un barrio grande. ¿Ya? Sí, claro. Seleccionar aquellos lugares donde ya hay una concentración de servicios en torno a un centro cívico potencial, le llamamos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay una escuela, que ya hay un jardín en malas condiciones, que ya hay un consultorio y en algunos casos que ya hay una comisaría, pero que la plaza está destruida, que esa infraestructura está en mal estado. Entonces esos son los 34 sectores que nosotros podemos reforzar, demoliendo la infraestructura que está mala, reemplazándola, llevando actividad, llevando servicios, llevando empresas. De hecho, proponemos que las empresas que están en el sector participen de esto, empresas vecinas, no solamente donando, como lo hacen hoy día, plata para hacer una plaza, sino que todo el tiempo. 35 sectores que presentan entornos degradados, potenciar 20 plazas nuevas, mejoramiento de otras 59, 30 y tantos centros cívicos, 361 proyectos. Esto es monumental, ¿o no? Son 361 obras en total. No es monumental, porque si tú ves, la inversión son proyectos de $1 millón en promedio, porque tiene algunos que son más caros. Por ejemplo, estamos proponiendo 7 piscinas temperadas, que es lo que hemos detectado nosotros, que es la obra, en el caso francés, pero también en el caso brasilero, es la obra que más efectos genera de inmediato plazo. Cada una de esas piscinas vale 2.000 millones, ¿ya? Y mantenerla vale 200 millones por año. Entonces tú, si haces 7 piscinas temperadas, que están en sitios seriazos hoy día, iluminas esos sectores, estamos dando una inversión de 14.000 millones. O sea, es un plan que tú puedes ejecutar en 4 años, a diferencia de una red de metro. ¿Esto es un plan para Boric? Es un plan para el gobierno actual, sí, claro. ¿Y tan No. Hemos tenido muy buena reacción de alcaldes. Te fijas, nos han llamado algunos alcaldes. Estamos trabajando con otros municipios. Del gobierno central no todavía, pero pensamos que hay que hacerlo, porque en la práctica el gobierno central se ha comprometido en esta tarea de recuperar los barrios y nosotros ya tenemos un avance porque identificamos dónde hay que invertir, qué tipo de obras se pueden hacer y, lo más importante, Tomás, y lo que te dicen los vecinos, qué resultados podemos generar al corto plazo, no dependiendo de una nueva ley o de una nueva constitución, no, ahora, al corto plazo. Ahora, es importante para elegir los lugares no solamente la presencia del Estado, la presencia de los policías, alguna infraestructura existente, sino que también haya sitios eriazos para poder construir ahí. O sea, si no hay sitios eriazos no hay nada que hacer. Es muy difícil. En muchos casos nosotros proponemos reponer la infraestructura en sitios que ya son fiscales, los de las escuelas, los consultorios. Perdemos casos de muchos sitios fiscales que están abandonados o terrenos municipales que están abandonados y son sitios eriazos. Por ejemplo, en la escuela Filipinas, que fue la escuela que tuvo que cerrar Los Espejos, el sitio que está al lado es un sitio que era de la DIGEDER, a veces nombre de la DIGEDER. Imagínate los años que lleva abandonado. Y lo único que se ha hecho en estos últimos 20 años es ponerle un cierre. Entonces tienes un barrio con muchos problemas de violencia, con una escuela blindada, y al lado hay un sitio serrano, un terreno eriazo fiscal de 1 hectárea. Oye, tú estás proponiendo también una especie de retenes barriales de 200 metros cuadrados, retenes chiquititos. Sí. ¿Qué sentido tiene eso? Eso lo vimos con el caso de la policía francesa, que la policía francesa tiene una estrategia para trabajar en los banlieues, que son los suburbios con problemas de segregación, con problemas de violencia. Y lo que hacen ellos es que tienen un equipo de la policía, igual que en Estados Unidos, que se especializa en trabajar en barrios complejos. No son los mismos oficiales ni los mismos carabineros. Y ellos tienen en estos centros cívicos una sede, ¿ya? Donde siempre hay 2 efectivos. Porque el problema que tiene hoy día tú en muchos barrios es que cuando llaman 133 no van, porque para ir implica estar emboscado. No contestan también. No contestan, ¿cierto?
No, eso no ha pasado en muchos casos. Entonces, para el vecino que está viendo una emergencia, es muy desesperante darse cuenta que llama a la policía. Estos retenes barriales son retenes construidos, no es una caseta como las de seguridad ciudadana, es un retén construido, adaptado para que los carabineros estén con ciertos niveles de seguridad y que permite, en el contexto de este centro cívico, que ellos pueden estar ahí por turnos todo el día para que los vecinos los puedan conocer y puedan acudir a ellos si es necesario. Oye, pero esto va... es contrario a los narcotraficantes. Yo vuelvo a esto. Ellos dominan el territorio. Sí. ¿De verdad hay alguna posibilidad de que los narcotraficantes permitan esto? Sí, van a estar sus hijos, pero les van a quitar el negocio, les van a quitar el control territorial, les van a quitar la jefatura. Sí, lo que pasa es que, mira, a ver, nosotros no somos expertos en el tema de seguridad, pero sí lo que hemos visto es que tú tienes que entrar a estos barrios. El problema que hay hoy día es que nadie está en los barrios. Hay algunas fundaciones, los jesuitas, poco, están abandonados, ¿ya? Entonces tienes que entrar, tienes que volver a los barrios. La manera de entrar a los barrios es a través de estos equipamientos y estas infraestructuras que favorecen a los niños, ¿ya? Con apoyo de las dirigentes vecinales, que tienen la fuerza para poder encarar a estos tipos eventualmente. Es la única manera de hacerlo. Y una vez que tú aumentas la presencia, mejora la calidad de vida y reduce los niveles de inseguridad, ahí tú vas con refuerzo policial, con el tema de luminarias, con el tema de los retenes y los, digamos, recorridos policiales. Pero si no entras, Tomás, si no quiebras la inercia del abandono, que es lo que tenemos hoy día, abandono 100%, nadie quiere ir, es imposible partir. Hay que demoler. Sí. ¿Cuánto hay que demoler? Hay que demoler alrededor de 47 edificios, que son básicamente jardines infantiles del año 80, colegios que están en mal estado. Las comisarías, Tomás, por ejemplo, tenemos barrios en La Pintana, en la subcomisaría del Castillo, un retén del año 80, donde viven los carabineros están hacinados. Es un retén de madera. De madera. De madera. Es una casa rural que la fueron adaptando y está hoy día en uno de los barrios más complejos. Ahí hay que hacer una comisaría de 1000 metros cuadrados, donde los carabineros pueden estar en condiciones dignas, porque en muchos casos, Tomás, la propia policía está trincherada en lugares además hacinados, abandonados, sin inversión pública. La comisaría 24 Puente Alto tiene que protegerse con cholguanes cuando hay ataques a la comisaría. Eso es insólito, digamos. Hay muy pocos recintos policiales. Entonces, una primera labor es que los carabineros estén seguros en sus recintos policiales, que haya equipamiento, Tomás, que hayan carros. Eso, si bien no lo proponemos nosotros, hemos visto que la burocracia de carabineros es tal que los carabineros deben arreglar los carros ellos mismos para no mandar a los talleres porque están meses afuera. Entonces, en vez de, bueno, no sé si hay que refundar la institución, pero tú tienes que ahora resolver esos cuellos de botella. Oye, ¿cuántos barrios críticos hay en la región metropolitana de Santiago? 160 aproximadamente. Barrios críticos. Barrios críticos, sí. ¿Y tú pretendes intervenir? La mitad aproximadamente, cerca de 80, 84, 85. Ya, y eso serían 700.000 sí, serían personas, 760.000 personas. Claro, lo que pasa es que la gracia de los centros cívicos, que son estos lugares que ya tienen una cierta centralidad barrial, también hay muchos negocios, y hay ferias libres, es que tú también abarcas sectores que no están dentro del barrio crítico. El barrio crítico tiene límites, pero al lado hay barrios que no tienen la misma problemática, porque no viven ahí los narcos, porque no hay lugares de tráfico, son barrios que están menos expuestos a la violencia, también se ven beneficiados. Oye, esta es la teoría, porque esto es el papel, la teoría. Vamos a hacer un alto, pero te voy a preguntar si hay en Chile, porque tú dices Francia, si hay en Chile algún ejemplo de esto que se pueda mostrar. Volvemos en un instante. La pregunta ahí en tu buque quedó planteada. ¿Sí? De todo esto que se plantea, sí, está bien. Francia, ¿hay algún ejemplo en Chile? Sí, estaba pensando en uno justo, el Quilicura. Hay una comisaría que está muy blindada, se abrió la comisaría, se mejoró la Plaza Teniente Merino, está al lado del Estadio Municipal de Quilicura, es una población muy compleja que es la Parinacota, y yo diría que esa apertura de la comisaría y el mejoramiento del parque generó una relación de las policías con las comunidades y con las escuelas colindantes que ha funcionado. Tenemos además los centros cívicos que están en Viña del Mar Alto, donde se construyeron piscinas temperadas en sectores donde hay muchos problemas sociales, así que hay experiencias, son pocas, pero al menos pero existen. Oye, ¿esto es solamente para Santiago? Sí, como primera fase. El país mira siempre. Sí, estamos trabajando ahora en Concepción, en el Gran Concepción y en el Gran Valparaíso, donde hay, obviamente, a la escala de cada ciudad el mismo problema, barrios cerrados, barrios críticos,
Y con la misma idea de la propuesta, y esperamos entregarla en 2 meses más, vamos a partir por Valparaíso, y yo creo que un mes más después Gran Concepción. Se propone crear edificios entretenidos. Sí. ¿Qué es lo que es un edificio entretenido? Un edificio entretenido es un edificio que tiene una arquitectura atractiva, porque estos lugares son lugares muy grises en general, ¿cierto? El paisaje es muy desolador. Entonces, de hecho, tú a veces te encuentras con estos jardines infantiles que fueron remodelados o construidos, son edificios de colores, bien protegidos, y que al interior de los patios tienen lugares para que los niños se entretengan. Y sobre todo, la propuesta nuestra considera, Tomás, el patio lúdico, que es una escuela más grande, que tiene lugares para niños, por ejemplo, con trastornos de espectro autista, niños que se ven doblemente afectados por las condiciones de riesgo que hay en el entorno. Entonces los edificios entretenidos o lúdicos son edificios que le dan seguridad a los niños, que crean espacios interiores atractivos y que los favorecen la integración de los niños con necesidades educacionales especiales. ¿Tienes por ahí los barrios que podrían intervenir? ¿En qué lugares? Claro, tenemos en Quilicura, por ejemplo, Pascual Gambino, Parinacota, Santa Laura, en Conchalí y Cerro Navia, La Palmilla, que es el barrio emblemático, ¿cierto? La población Sara Gajardo. En Maipú tenemos una situación muy complicada, ahí estamos con el barrio del Despertar, con las villas San Luis y Nueva Esperanza. En el caso de San Bernardo, la villa El Bosque, Cordillera, que es una agrupación de 3.000 viviendas sociales sin ni una plaza. Estamos en 3 barrios de Bajos de Mena con propuesta, en Coloane, uno, ¿cierto? En el barrio Volcán, donde se empezaron a demoler algunos edificios y está muy complejo, y en San Miguel, que es el área más complicada de Bajos de Mena, donde están las famosas animitas de los jóvenes que mueren. Entonces, tenemos todos los barrios identificados. Oye, ¿cuánto cuesta todo esto? Esto cuesta 360 millones de dólares aproximadamente. Es un costo absolutamente razonable. Es lo que cuesta un hospital regional, Tomás. Un tercio de una línea de metro. Un tercio de una línea de metro, equivalente a 3 kilómetros de metro. Pero la gracia es que está disperso en 34 de estos polos que atienden 84 barrios en 16 comunas de Santiago. Esa es la gracia de la capilaridad. Si se quisiera cubrir todo Santiago con barrios que tienen los mismos problemas, ¿cuánto sería? ¿Hay algún cálculo? No tenemos un cálculo. Uno podría sacar una regla de 3, pero no es eso. No es exactamente correcto. No. Hay que hacer el cálculo, pero te diría que en términos generales nosotros tenemos 2 escalas de problema. El Quiero Mi Barrio trabajaba con proyectos de 50 millones de pesos, de 100 millones de pesos, mejoramientos de plaza. Eso ya no funciona en estos barrios. Entonces tenemos que pasar a edificios de 500, 600 millones de pesos. Ese es el cambio. Y con algunos edificios importantes que cuesten, como las piscinas temperadas, 2.000 millones, o los polideportivos, que son estupendos, que cuestan 1.500 millones. Hoy tú dices que hay que tener siempre la policía cerca. Sí. Siempre. Sí. Un criterio. O sea, sin policía no funciona. Sin policía no funciona. Lo que pasa es que el pilar policial que nosotros estamos diciendo, cuando es la etapa, los retenes barriales entran cuando ya está relativamente consolidado. Tú dejas el espacio y lo dejas además en un lugar cercano al colegio, el jardín, un área para que los niños se vean protegidos y para crear la ruta segura. Y nosotros cerca, ¿a qué nos referimos? Que todos los barrios que escogimos tienen una ruta de aproximación a la comisaría o subcomisaría más cercana. Están cerca de esos lugares. Oye, tú dices también que tiene que haber cobertura de 5G. Sí. ¿Por qué? Porque lo que descubrimos nosotros, que la segregación, que es el origen de este problema, tiene múltiples variables. Pero una que también segrega o aleja a estos vecinos de los beneficios de la ciudad es la mala cobertura que hay de Internet, que se hizo muy patente en la pandemia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, bajamos la información pública a toda la antena celular, calculamos la densidad que cubren y vimos que había lugares vacíos que coinciden con estos sectores. Entonces, en los sitios Iriazos propusimos 74 antenas de 5G. Cada antena vale aproximadamente $1 millón, ¿ya? Que esté operativa. Y eso es una inversión que hay que hacer para mejorar la cobertura a los vecinos de Internet y de los colegios y para darle wifi gratuito a los espacios públicos que estamos creando. Oye, a ver, una duda. Durante el estallido social se quemaron un montón de lugares, se saquearon un montón de negocios, supermercados, etcétera. Tú reconoces acá en tu estudio que todavía hay supermercados que nunca abrieron, que sí, claro. Están cerrados, ferreterías que no abrieron tampoco, que fueron quemadas.
incluso se quemaron estaciones de metro que servían justamente a los vecinos que viven en esos lugares. Sí, claro. ¿Qué garantías tienes tú de que esto funcione y que no los quemen? Mira, o sea, si quemaron el metro, ¿por qué no van a quemar esto? La esperanza que nosotros tenemos y lo que ha mostrado la experiencia es que cuando tú focalizas la intervención en los niños, la aproximación que tienen los vecinos es distinta, ¿ya? Además, estas obras son barriales, son del barrio. El metro se percibía como el Estado. Cuando tú hablabas con la gente, que criticaba, por cierto, la destrucción del metro, donde decías, pero ¿por qué hicieron esto? Las barras, o las bandas, o los jóvenes, decían, ¿por qué esto representa el Estado? Que nos ha dejado abandonados, etc. Y se sentían abandonados porque si bien el metro beneficiaba, había 7 cuadras, el entorno estaba completamente deteriorado y abandonado. Entonces, por eso la capilaridad es importante, Tomás, porque tú tienes que distribuir estas inversiones para iluminar estos 80 barrios de la ciudad y para que la gente se sienta parte de la misma ciudad. Nosotros pensamos que eso va a ayudar a que se cuiden las infraestructuras. Por cierto, hay que dar las señales adecuadas para que destruirla no sea gratis también. Tú ponías un ejemplo con Villa Francia Sur. Sí. Hay 12 proyectos que incluyen la reposición de 12 jardines infantiles, construcción del consultorio del Centro Cultural Vecinal, etcétera. Ahí hay un ejemplo. Hay un parque Rasuri, además, que ya está en... La Villa Francia es un buen ejemplo porque, en general, tú tienes 2 tipos de barrios críticos. Barrios que tienen un tejido social potente, que generalmente coinciden con barrios que se construyeron en el programa de Frei Montalva 9x18 o con tomas antiguas, donde hay arraigo, donde hay redes. Y tienes barrios donde la gente fue traída de muchos sectores distintos, vía erradicaciones, a un solo lugar. Y en ese lugar es mucho más complejo el trabajo. La gracia que tiene la Villa Francia es que tiene redes culturales locales que tú las puedes reforzar con estas inversiones. Y nosotros en particular estamos trabajando en el sector sur, que es el que colinda con el antiguo vertedero Los Rasuri, donde hay muchos problemas de inseguridad asociados al entorno, pero hay mucho terreno para mejorarlo. Oye, ¿qué alcaldes están llamados? Hemos conversado con la alcaldesa de La Pintana, hemos conversado con el alcalde de Huechuraba. Claudio Bizarro. Sí. Estamos en contacto también indirectamente con el alcalde de Maipú. Sí, para un proyecto en el sector, con el equipo del alcalde en realidad, en el sector de Rinconada. Queremos hablar ahora con el alcalde de San Ramón. Conversamos con el alcalde de La Vega en Conchalí, que tiene una aproximación bien interesante. Y yo creo que los alcaldes son, obviamente, la puerta de entrada. Pero ellos no tienen la plata. No, nada. No. O sea, sin gobierno aquí no hay nada. Sin gobierno y sin empresas. Porque es muy importante, Tomás, en muchos barrios críticos, Irene Frey, el caso de La Palmilla, están cerca de grandes zonas industriales, donde hay empresas grandes, está la CCU, está Andina, está Gerdau, ASA, y esas empresas pueden hacer aportes para ayudar a recuperar estos barrios. Pensamos que tienen que involucrarse, que es muy interesante un modelo donde el municipio, las comunidades y las empresas puedan trabajar en la recuperación del barrio, no solo el Estado. Oye, y las empresas, el gobierno, ¿quién del gobierno toma decisiones? Pues, claro, está el presidente, pero ¿quién del gobierno es el que tiene que resolver este tipo de cosas? Yo creo que acá hay 4 ministerios que son clave. Salud, para todo el tema de la red de consultorios. Educación, y sobre todo educación primaria, la subsecretaria de educación primaria, para toda la red de jardines y salas cunas, que es un punto de partida. Deporte, porque nosotros tenemos un componente de infraestructura deportiva que es el Instituto Nacional del Deporte, y por último el Ministerio de la Vivienda, con todo lo que es Servio para toda la que es recuperación de espacios. Sí, tú hablas de una cantidad de piscinas importante, ¿eh? Sí. Piscinas temperadas, sí. Semiolímpicas. 7 olímpicas, como la que construyó el exalcalde Johnny Carrasco en Pudahuel, que son piscinas que no tienen nada que envidiarle a la piscina del club de polo o cualquier club, digamos. Son piscinas semiolímpicas, techadas, temperadas, y que tienen una gracia, Tomás, que la ocupan desde los adultos mayores hasta los niños con necesidades educacionales especiales, y los jóvenes, y están todo el día ocupadas, todo el día, son un hit. Entonces, la piscina temperada lo que hace es romper inmediatamente la desconexión de ese barrio con el resto de la comuna. Porque hay un espacio común a todos. Sí, un espacio viejos, común. jóvenes, de distinta condición. Eso es. Y además porque es un espacio atractivo y entretenido, porque el problema de la plaza hoy día, y nosotros participamos en eso, es que la plaza se arregla, pero como veíamos, se la toman las bandas. Entonces, en una piscina no es posible hacerlo. En un polideportivo, que es el que se hizo en la Villa O'Higgins de la Florida, una estupenda estrategia. Las canchas nunca funcionaron, se hace el polideportivo cerrado y hoy día tienes todos los colegios que van, tienes colegios de otras comunas que van y funciona muy bien. Oye,
A ver, el Estado tiene problemas de gestión. Coordinar 4 o 5 ministerios es una labor mayor, todos lo sabemos. ¿Tú tienes esperanza de que realmente el Estado pueda coordinarse y poner la plata para esto, ¿no? A ver, los recursos están, y como te digo, son marginales al lado de recursos que se invierten en la ciudad. Pensemos que esto es 1/3 del subsidio anual de Transantiago, pero eso es, que está cerca de los $1.000 millones. Entonces no estamos hablando de una cifra de locos, como lo que sería hacer un plan de expansión del metro. Segundo, es un proyecto que se puede hacer en 4 años, porque los edificios demoran 1 año en diseñarse, 8 años en aprobarse y 2 años en construirse y operarse. Entonces tú tienes resultados. Y yo creo que no se requiere una gran coordinación. Lo único que se requiere es que las inversiones se hagan en los lugares que se deben hacer. Y ahí el rol de los alcaldes es fundamental. Iván, gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos para hablar de temas distintos, pero también para dar un signo de esperanza de que hay cosas que se pueden hacer, que están a la mano y que es cuestión de voluntad.